Muy bien, un tema que preocupa, un tema que realmente tiene un futuro inmediato bastante oscuro, es la cuestión del transporte público, bien lo decíamos en la apertura y presentando justamente el informe, breve pero más que contundente sobre la situación actual que atraviesa la empresa de colectivos. Me acompaña a mi izquierda Ismael Infante, gerente de marketing de Indalo. Ismael, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tan difícil es la situación? Es complicada, es una situación complicada. Tenemos, digamos, dos frentes de alguna manera. Uno está dado en el frente local, ha sido cajoneada la metodología de costo y el aumento pactado con la Municipalidad de Neuquén a mediados de marzo, que representa un 14,4%. Y el otro tema importante que tenemos, y no menor, es la caída del subsidio al gasoil a nivel nacional para las empresas de transportes urbanos de pasajeros, no así los interurbanos que, bueno, por ahora seguiría. Frente a este problema estamos analizando seriamente algunas medidas a tomar, porque si no llega la actualización tarifaria, nosotros estamos comprometidos financieramente, a tal punto que estamos privilegiando el pago de los salarios y estamos dejando de lado a los proveedores. Ya tenemos proveedores que nos están cortando la cuenta corriente, es tan sencillo como eso, ¿no? ¿Cuánto es lo que gastan en combustible? En combustible aproximadamente, sin subsidio del gasoil, vamos a estar hablando del orden del millón, de los 2 millones, O sea, aproximadamente. quitando O sea, subsidios, 4 veces más. 4 veces más, exactamente. Nosotros estábamos alrededor de los 600, 700, 1000 pesos mensuales y pasamos a 2 millones, así lisa y llanamente. Es decir, el gasoil pasa de 90 centavos a 4 pesos, 400% de un día para otro. Es totalmente imprevisible, totalmente imposible de subsanar en el corto plazo si no es con alguna medida por parte de Nación. Acá no tiene nada que ver ni el Consejo, ni la Municipalidad, ni Indalo, es un problema a nivel nacional. Calculo que al ser un problema a nivel nacional tendrá una pronta solución. Hasta hoy no tenemos nada. Desde el 1 de julio que nosotros compramos por última vez gasoil, que ya no era subsidiado, no hay un solo reconocimiento. Hemos hecho otras compras también, ¿no? Ujú. ¿Y Eh, los despachos de las empresas, las petroleras, cómo son? ¿Ustedes pagan y envían o envían y después pueden pagar? No, nosotros pagamos una vez que se paga contado efectivo, ¿sí? Una vez que está acreditado en la cuenta, en este caso de YPF el gasoil, recién ahí, 48 horas después, tenemos el envío. Es decir, se paga anticipado esto, ni siquiera Y no se permite un prorrateo ni una cuenta corriente. nada, absolutamente nada. Eso es a rajatabla, contado rabioso. ¿Y esto cuánto ocupa de los ingresos que tiene Indalo? Y hoy va a ser una representación muy importante, porque pasar a 2 millones de pesos es casi, está hablando de la facturación mensual, es decir, realmente una cifra muy importante. No sé cómo se va a cubrir esto. La verdad, nosotros en el corto plazo no tenemos más que el tema de poder recortar los servicios, las frecuencias, pero que tampoco está dado por el tema del gasoil subsidiado. Es decir, el gasoil subsidiado no tiene remedio. Si no lo encontramos una solución, el sistema colapsa. Mientras que con el aumento de tarifa nosotros podemos seguir subsistiendo e ir, haciendo feedback con ese dinero, ¿sí? Recirculándolo para poder seguir funcionando, nada más. Ujú. Nosotros hoy queremos llegar a la nueva licitación de la mejor manera posible. Antes de pasar a la segunda cuestión que tiene que ver con la tarifa y la situación del deliberante, el hecho del recorte de frecuencias y de servicios, ¿cuándo va a estar vigente? ¿Cuándo lo terminan de Estamos analizar? analizándolo, primero no es un invento nuestro, es algo que se utiliza en varios lugares del país, por ejemplo Córdoba. Estamos analizando cuáles son las medidas y estamos pidiendo una reunión con el Consejo Deliberante para, sinceramente, para tratar este tema ya de una vez por todas. Si necesitan tratarlo con nosotros, vamos a estar presentes, no tenemos ningún problema. Pero sí necesitamos una pronta resolución en esto, porque esto, es decir, el que esté cajoneado un proyecto de esta naturaleza significa que el transporte se sigue degradando día a día. Ya es suficiente con hace 3 años que no tenemos un contrato. Ya es suficiente como se viene degradando por estas dilaciones que hay en el tratamiento de la tarifa y todo desde hace muchos años el servicio. Yo le voy a hacer un comparativo muy simple. Desde el 2004 al 2010 hubo, en estos 6 años tuvimos 5 aumentos de boletos que representaron el 78% de aumento en la tarifa. Ujú. Los taxis tuvieron un 148% en el mismo periodo. Y además nosotros tuvimos 5 aumentos y ellos tuvieron 8. Los costos de salariales se dispararon en un 500% del 2004 a la fecha.
500%. Entonces, los costos, bueno, los costos también operativos, ni hablar, una unidad sale 250% más. Entonces creo que nosotros estamos poniendo el caballo detrás del carro y no estamos viendo que todas estas medidas que por ahí no son simpáticas como el aumentar, son necesarias. Y hacer demagogia con eso lo único que implica es seguir perjudicando más al sistema, que hoy, repito, está degradado, tiene muchísimos problemas, porque tenemos una flota envejecida, una flota que ya está pasada de años, que tampoco se puede hacer nada en la medida que no haya un contrato, porque no sabemos si mañana termina nuestro contrato o no, porque ni siquiera tenemos definida la nueva licitación. Estamos hablando de una perjudicación, lo que no significa que esté adjudicado del todo. Dentro de ese contexto creo que hay que tomar el toro por las astas y realmente empezar a hacer política de otra manera, hacer política de transporte y dejar de hacer política con el transporte. ¿Han hablado con concejales por el tema del no tratamiento de esta tarifa? Sí, hemos hablado, pero bueno, el Ejecutivo no tiene quien lo represente, quien lleve adelante el oficialismo, digamos, no lleva adelante los proyectos. No entendemos, realmente a mí, es decir, nos cuesta mucho entender algunas cosas con relación a los tiempos políticos, porque no son los tiempos que se necesitan en la calle, ¿sí? Y eso sumado a la exigencia de que se quiere mejorar un transporte, bueno, pero no nos dan los elementos mínimos que es la adecuación de tarifa, hablamos de un 14% contra contra un 25% que han pedido los taxistas, por ejemplo, y se les dio en 15 días, y nosotros llevamos 4 meses ahora, el año pasado tuvimos 9 meses para que se nos diera aumento, y mientras tanto, en ese periodo, por más que uno me diga usted, bueno, pues ustedes reclaman, sí, nosotros reclamamos la diferencia, pero no significa que nos den la diferencia como corresponde, pero además en ese periodo faltan fondos y por lo tanto hay una degradación del servicio, nos guste o no nos guste, es decir, esto es como la economía hogareña. Uno dice, bueno, está bien, entonces hoy se me rompió la persiana y no tengo el dinero para arreglarla, la arreglaré más adelante. Y como tampoco tiene el dinero, se rompe otra cosa más, la va dejando. Y llega un momento en que colapsa. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y cuidado, basta. Va a colapsar el transporte. Vamos a tener un problema serio en la ciudad. ¿Han hablado con el gremio por el tema del recorte? Hemos hablado con el gremio, pues vamos a recortar horas, por lo tanto las fuentes laborales se van a ver afectadas, que es nuestro principal egreso justamente. ¿Cuánto ocupan de los ingresos ahí? El 57%. Es decir, los sueldos representan el 57% de la estructura de costos. Hemos ya elevado notas al gremio para que, sinceramente, informarlos y que sepan cómo es la cuestión. Es decir, si estarán de acuerdo o no es otro tema. Es decir, nosotros dijimos que vamos a recortar servicios y por lo tanto vamos a recortar sueldos. ¿De cuánto es el ahorro que planean con este ajuste? No tengo un número exacto en este momento. Estamos tratando de ahorrar un 20, un 25%. Pero bueno, estamos viendo, es decir, para compensar ese 14% que nos está faltando. Repito, no tiene nada que ver con el otro gasoil, con el subsidio del gasoil, porque si eso no tiene una solución, sí colapsa, haga lo que sea, y no solo Indalo, todas las empresas del país. Ayer la comuna neuquina se mostró muy preocupada por esto. De hecho, mantuvieron extensos diálogos con Luis de Brida, que es el director de transporte de la provincia, y la preocupación es grande porque bueno, no solamente está Indalo, sino que el resto de las empresas tienen una preocupación grande. Seguro. Ahora, ¿este dinero necesariamente tiene que salir de otro arca o impacta directamente en un boleto? Y eso va a ser una decisión que hay que tomar, es decir, de acuerdo a lo que haga Nación. Si Nación no lo compensa, en algún momento hay que trasladar el boleto porque es insostenible. Es un 400%, no hay una variación pequeña, es imposible absorberla. ¿Cuánto valdría el boleto mínimo? Es un estimativo personal, ¿sí? Sin ningún tipo de subsidio estaría superando los 4,50 pesos. El mínimo, no hablemos de otras secciones. No, lo que sería la segunda sección por ahí nuestra, por ahí un poco menos el mínimo. Pero la segunda sección, que es la que más utilizamos y la que más vemos nosotros, por ahí estaría en eso. ¿El ramal de Plotier también se ve afectado por la cuestión del gasoil? Sí, gasoil es a nivel nacional. ¿Y qué les dijo provincia? No, y por ahora no tenemos respuesta. Se están haciendo las gestiones con Nación a ver cuál es la solución que se encuentra, pero creo que también la provincia, si bien se venía hablando de la posibilidad del tema, se venía recortando el subsidio al gasoil, o sea, los cupos, se venían recortando ya hace mucho tiempo, bueno, era algo que podría haber sido, pero yo diría que tomó forma y se definió en los últimos 10 días de junio. Ni siquiera la FATAP, que es la cámara que nos agrupa, sabe exactamente lo que va a ocurrir con eso. Y mientras tanto, usted hablaba justamente de una flota muy envejecida. Lo que también admitía el municipio ayer es que tampoco tienen un contrato de concesión. Al no haber un contrato no hay reglas establecidas, por ende tampoco no hay un control fuerte sobre la empresa. O sea, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Sí, pero no queremos hacerlo bueno. O sea, queremos cumplir con lo establecido en el contrato anterior,
en la medida que se pueda. Nosotros hacemos lo imposible por cumplir ese contrato, pero se hace cada vez más difícil, es decir, cada vez los coches están más deteriorados, es decir, necesitamos una pronta respuesta para, es decir, encaminar y realmente tomar las medidas necesarias con el transporte, que es la nueva concesión. Ya a esta altura del partido no hay manera de subsanar el tema del transporte si no es así. De haber subsanado la cuestión contractual en tiempo y forma, ¿la crisis los hubiera encontrado de otra manera? Por supuesto, si los aumentos se hubieran dado como corresponde, si no se hubiera retocado tanto el contrato de concesión, seguramente nos encontraba, pero mucho más ayornados, porque se cumpliría la metodología de costo, con todo la renovación de unidades y un montón de cosas que hubo que hacer. No nos olvidemos que en algunas de las gestiones municipales, creo que en la anterior, se decidió prorrogar a 7 años el promedio de antigüedad de automotor para no tener que aumentar el boleto. Eso impacta también en la calidad del servicio, porque son coches más viejos. Para que un coche tenga que circular 7 años, o sea, un promedio para tener una flota de 7 años, vamos a tener coches que van a superar los 10 años y coches que van a tener 2 años. ¿Qué promedio de kilómetros tiene recorrido un colectivo de los más viejos? No tengo idea, porque no se olvide que estamos circulando desde el año 98, de diciembre del 98, son muchos kilómetros. Ya decir, está pasado ya de edad, ¿no?, del colectivo. Está. Otro tema, dentro de esta crisis que ustedes están dando a conocer, ¿de cuánto es la deuda flotante que tiene la empresa hoy, aproximadamente? ¿En qué sentido? En el sentido de deuda de proveedores. Y tenemos, por ahí no puedo hablar del monto, pero estamos por sobre los 90 días de retraso con algunos proveedores, y un poco más también. Es decir, ¿cuántos exactamente? No lo tengo en este momento. ¿Cuántas corrientes les han cortado? La que nos han cortado ahora es una de Buenos Aires de electricidad, y si nos hemos quedado sin repuesto de electricidad, donde se nos acaben los stocks que tenemos en el pañol, por ejemplo, de burro de arranque, hoy hay que salir a comprarlo en cualquier lado y a cualquier precio, es decir, la única manera. Y ir comprando sobre lo que se necesita. No se puede planificar un trabajo tampoco. ¿Ya tienen unidades que no pueden utilizar más? No, todavía no, pero bueno, a medida que esto siga... Deberíamos no utilizar unas cuantas unidades ya, que es otro tema, si que están vencidas, pero en la medida de lo posible tratamos de mantenerla para que estén circulando, y esto ya es una cuestión de tiempo ahora. Bueno, Infante, le agradecemos que haya venido hasta aquí y vamos a continuar con el tema, aguardamos el anuncio formal del recorte, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan una buena noche. Es el último corte, charlábamos con Ismael Infante, gerente de marketing de Indalo, ya volvemos. Argentina en noticias. La presidenta anunció una batería de medidas para paliar los efectos de la erupción del volcán Puyehue en las provincias de Río Negro y Neuquén. Abarca una amplia gama de actividades profesionales, comerciales y agropecuarias, además de importantes beneficios de carácter social. Cristina Fernández anunció además la ampliación de los programas REPRO para mantener y eventualmente aumentar las fuentes de trabajo en toda la zona afectada por las cenizas. Hemos decidido durante 60 días, a partir del 1 de julio, duplicar el monto que reciben los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y asignaciones universales por embarazo. Y también la asignación universal por discapacidad. También se va a duplicar el monto de las asignaciones familiares que reciben los trabajadores en relación de dependencia. Esto es, tanto la asignación universal por hijo de 220 durante 60 días, cobrarán por cada uno de sus hijos, los que no tienen trabajo o aún teniéndolo están en situación precaria, 440 pesos. En el caso de los chicos discapacitados, de los niños discapacitados, estarán en el orden de los 1.760 pesos mensualmente, porque ustedes saben que esa es una asignación de 880 pesos, y en el caso de asignación por embarazo, lo mismo, 220. Se duplican también las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados. La provincia de La Rioja ya es proveedora de energía al Sistema Interconectado Nacional. Lo hace a través del parque eólico ubicado en la región de Arauco, de gestión estatal y financiado por los gobiernos nacional y provincial. De ahora en más, La Rioja percibirá $126 por megavatio generado en el parque, que fue inaugurado por la presidenta Cristina Fernández hace poco más de un mes. Argentina en noticias. Panorama informativo de Argentina.ar.